No, chico. Para poner, ¿cómo se hace para ponerse ponerse solito? Sí, de arriba. De arriba, te lo pone. No me llamo Miss. Me llamo M, la I. No poneme compañero, primero vos. Mi mamá se llama. ¿Es un lugar lleno de árboles, un bosque? Ah, ¿por qué no tenés? Es como deben tener amigos. ¿De qué modo? ¿De qué modo? ¿Qué? ¿Muestra de play? Es diferente. Pero, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Tampoco? Bueno, me cargo el tampoco. Me cargo el tampoco. Le puse typos. Oh, qué rompe pelota, loco. A ver, ¿dónde está el costo? No, Isabel, ¿dónde está? Typo. ¿A dónde se pone? Toma, dáselo a tu mamá que tu mamá no tiene mejor. Elisa, ahí está. No, voy a cortar. No, No sé lo que está hablando. Ahí tengo la historia. Isabela me está hablando. A ver, no, me parece que hace como Typo. Me parece que. Ah, la T, la H. Me parece que typo. me parece que la T y la H. La T y la H.
se me está quemando esto que me hace cocinar, vos. Querés que haga todo, que cocine, que juegue. Typhoon. Se escribe así, Typhoon, con la TH, ¿Cómo se escribe? sí, con la T, la H me parece, TH, Con la TH, la muda, T, la muda, la tesorita ahí. Espera. la muda, Ahí está. H. la I, pone la I, La I. la Y, pone, ¿verdad? La Y sí, esta, esta, la que se pone I. Está ahí, top. La S, de coca, Otra está ahí. y la Firefox, la O. Está la O. Firefox, bueno, ponen la Firefox, a ver, pone con Firefox, con las dudas. Bueno, como tipo con las T de casa, pero como es medio yankee, Firefox. Ay, yo no necesito la receta. ¿A dónde está la notita? ¿Dónde está la notita? Correte, pasa la tela, che. Esto no va acá, ¿eh? Che, nenito. Lo dejas ahí para lavar y lo pones en el lugar, porque si no, no te lo presta más, ¿eh? ¿Cómo escribió? A ver cómo se Ah, sí se escribe. Firefox, me dice. Rockman Go. Ahí lo dice Firefox. Ahí, claro. Ah, ¿cuál es el logo? Rockman Go. Me dice Firefox. Rockman Go. A ver qué lo hace. Rockman Go. ¿Le pusiste silencio? No, dice.
Buenas noches a todos, ¿me pueden escuchar bien? Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Buenas noches. Bueno, les voy a pedir que enciendan las cámaras, salvo que tengan algún problema de conectividad. Bueno, parece que somos poquitos. Le voy a sacar una foto a la pantalla, más allá de que el doctor Simas nos refirió que iba a ser un poquito más laxo en lo que respecta a las asistencias, ¿sí? Pero más allá de eso, vamos a seguir con la metodología de fotografiar esto para tener la asistencia de los que están presentes. Bueno, ya son y cuarto, así que vamos a empezar. Sí, como consejo para esta parte, y teniendo en cuenta lo que les decía anteriormente, que había referido el doctor Simas, seguramente muchas de las cuestiones que se evalúen tengan que ver más con lo que se dé en clase. Les pido un segundo antes de empezar, porque hoy también estoy de turno. Les pido un minuto, ya estoy con ustedes. Sí, de Marco. Sí. Está bien. Bueno, listo. A ver, igualmente la moto yo iba a pedir el decomiso porque es utilizada precisamente para la comisión del ICE, pero está destruida totalmente. Bueno, entonces, ¿pero tiene documentación de la moto? Bueno, cuando venga alguien a traer la documentación, me llama por teléfono y me dice qué documentación tiene y vemos qué resolvemos. ¿Sí? Bueno, por ahora no se la devuelvo. ¿Sí? Bárbaro, gracias. Hasta luego. No, no hay por qué. Bueno, ahora sí. Esperemos no tener más intromisiones. Bueno, les decía eso. No sé si quedamos poquitos porque son poquitos o porque hoy hizo mucho calor y no volvieron a conectarse a las casas. Pero traten de prestar bastante más atención a los contenidos que se dan en clase porque me parece que va a venir por ahí el tema. Vamos a arrancar hoy con delitos contra el orden público. ¿Sí? Hoy vamos a ver bien el bien jurídico y vamos a ver el primero de los tipos penales. ¿Sí? Como yo les digo siempre, cuando empezamos un nuevo capítulo tenemos que definir bueno, Marina, no hay problema con eso. Siempre hablando de cuál es el bien jurídico protegido, ¿sí? Sobre todo en estos tipos penales donde el bien jurídico protegido es un poquito más difuso porque se refiere a cuestiones públicas, ¿sí? Nosotros habíamos visto ya
los delitos contra la seguridad pública, ahora vamos a ver los delitos contra el orden público. Anteriormente, a este capítulo se lo denominaba delitos contra la tranquilidad pública, ¿sí? Y se entiende que es el concepto más indicado, ¿sí? Cuando hablamos de orden público, esto nos remite a una generalidad difícil de especificar, pero básicamente como es simplemente una mención al capítulo, vamos a referirnos como delitos contra el orden público. ¿Y cómo se define al orden público? Bueno, precisamente, como les decía yo, a la tranquilidad pública. Es una sensación, ¿sí?, de sosiego, una sensación subjetiva que tienen todos los integrantes de la sociedad, que nace precisamente de la confianza en que todos los demás integrantes van a respetar la regla de convivencia, y eso nos va a permitir vivir dentro de un marco de paz social, ¿sí? Nosotros vamos a ver dentro de este capítulo, por ejemplo, el delito de asociación ilícita, ¿sí?, que es precisamente la existencia de un grupo de 3 o más personas destinadas a la comisión de delitos indeterminados, ¿sí?, que si bien pareciera no tener ningún tipo de afectación a un bien jurídico directo, porque esta asociación ilícita puede tener como finalidad, por ejemplo, el secuestro de personas, ¿sí?, o delitos contra la propiedad, por ejemplo, bancos, blindados, ¿sí?, o defraudaciones, ¿sí? El solo hecho de que la sociedad conozca de la existencia de asociaciones que tienen como finalidad la comisión de delitos indeterminados genera en el ánimo de la sociedad un temor, ¿sí? Entonces, y ese temor que genera en la sociedad es lo que precisamente afecta a la tranquilidad pública, ¿sí? Para que tengan una idea así muy general, yo siempre lo doy como ejemplo, una asociación ilícita, un ejemplo de asociación ilícita, por ejemplo, puede ser un grupo de personas destinadas, obviamente que existió y debe existir, destinadas a robar camiones blindados, ¿sí? Bueno, precisamente eso genera, más allá que uno no sea un trabajador de una empresa de seguridad o de un banco, genera zozobra o temor, ¿sí? Por ejemplo, también otro ejemplo de asociación ilícita, esto ya hay condenas, ¿sí?, son los denominados barras bravas, ¿sí? O sea, la existencia de grupos de personas destinadas a cometer delitos indeterminados dentro de los espectáculos deportivos y en sus alrededores también generan temor. Todo lo que vamos a ver en este capítulo son delitos de peligro, ¿sí? Los delitos de peligro son aquellos en donde la punibilidad no se refiere directamente al daño que se produce, sino a la posibilidad de que ese daño se produzca. Ustedes van a ver que hay delitos de peligro abstracto y delitos de peligro concreto, ¿sí? Los delitos de peligro abstracto tienen muchos cuestionamientos constitucionales, porque habla de un adelanto de la punibilidad, ¿no? Precisamente eso lo vamos a ver. Pero bueno, en estos delitos de peligro, la afectación sobre el ánimo de la sociedad es tan grande que constituye un verdadero daño en sí mismo. Y en ese caso ya no es necesario sino punir precisamente el daño, sino punir la posibilidad de daño. Son delitos, después vamos a ver los que son de peligro concreto o los de peligro abstracto, pero tiene que ver con eso, con esa sensación que nos genera o que le genera a la sociedad intranquilidad, zozobra, temor, ¿sí? Más allá de que no nos afecte de manera directa. En el caso de la asociación ilícita, más allá de lo que es la asociación ilícita en sí, se va a punir y de manera independiente todos aquellos delitos que la asociación ilícita cometa, ¿sí? Tenemos el delito autónomo de asociación ilícita y después, por ejemplo, cada delito, cada secuestro, cada defraudación, cada robo que se produzca, se va a punir de manera independiente y en concurso real con la asociación ilícita. Pero la particularidad que tiene es que, y fíjense, y ahí residen los cuestionamientos,
en que si esa asociación ilícita no llegó a cometer ningún delito, también es punible el solo hecho de pertenecer a asociación ilícita. Obviamente, ¿dónde va a estar el problema? Bueno, va a haber un problema de prueba. ¿Cómo pruebo yo que estas personas se unieron, hicieron un pacto para la comisión de delitos indeterminados, cuando en realidad todavía no llegaron a cometer uno? ¿Sí? Pero eso es una cuestión de prueba que tiene que verse en el caso concreto. El tipo penal es un tipo penal autónomo. ¿Sí? Yo junto a acuérdense siempre, y en este caso podemos ver lo que es el iter criminis, ¿sí? El camino del delito, donde empieza el delito. ¿Sí? El delito empieza en la idea, obviamente la idea no es punible, después, no sé, pienso en matar a alguien, después voy a comprar un cuchillo para matar a alguien, los actos preparatorios. ¿Sí? Acuérdense que los actos preparatorios no son punibles, salvo que ese acto preparatorio constituya un delito autónomo. ¿Sí? Si yo voy y compro un cuchillo y estoy con un cuchillo caminando y voy porque quiero matar a alguien, ese acto preparatorio no va a ser punible. Ahora, si voy a una plaza y compro un arma de fuego y voy caminando con esa arma de fuego para matar a alguien, ¿sí? El acto preparatorio del homicidio no va a ser punible dentro del tipo penal de homicidio, pero obviamente va a ser punible en el sentido de, por ejemplo, una aportación ilegal de arma de fuego. ¿Sí? Y después comienzo ya con la exteriorización del acto. ¿Sí? Y ahí hablamos de lo que es la tentativa y lo que es la consumación. Entonces yo saco el arma y le apunto y disparo. Después, si la persona muere o no muere, será una cuestión del destino, de la puntería que yo pueda tener. Si muere, el delito va a estar consumado. Si no muere, queda herido y sobrevive, el delito va a estar tentado. Pero en ese iter criminis, ¿sí?, es donde se producen los cuestionamientos en relación a los delitos de peligro abstracto. ¿Sí? ¿Alguna duda en relación a esto? Porque esto es algo de penal 1, ¿sí? Que yo quiero que recuerden un poquito. Sí, decime, hermana. La asociación ilícita como delito autónomo, entonces, es un delito abstracto, ¿entendido? La asociación ilícita es un delito de peligro abstracto, ¿sí? Y precisamente, espera que te subo un poquito porque escucho mal. Y precisamente el cuestionamiento constitucional que se hace es ese, es que nos juntamos para empezar a cometer delitos indeterminados, no cometemos ninguno y ya eso nos genera una punibilidad. Entonces, bueno, pero en realidad no hubo una lesión a un bien jurídico individual, ¿sí? En realidad no hicimos nada. ¿Sí? ¿Eso qué era? Era, por ejemplo, era un acto preparatorio de un robo a un banco. ¿Sí? Bueno, por ejemplo. Entonces, ahí esos son los cuestionamientos que tienen este tipo de delitos. Igual esto lo vamos a ver más adelante. Ahora lo que me interesa ver es la instigación pública a cometer delitos. ¿Sí? Es el artículo 209. Fíjense que el artículo 209 nos dice, el que públicamente, y acuérdense siempre de esta palabra, porque la palabra públicamente la van a escuchar en casi todos los tipos penales de los delitos contra el orden público. El que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido por la sola instigación, esto también es muy importante, con prisión de 2 a 6 meses, según la gravedad del delito, y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41. O sea, esto es instigación pública a cometer un delito determinado. Lo primero que tenemos que analizar, y que frecuentemente es pregunta de examen, es ¿cuál es la diferencia entre el artículo 209 como figura autónoma del Código Penal, de la parte especial, y el artículo 45 del Código Penal de la parte general? ¿Sí? Ustedes fíjense que el artículo 45 nos habla de participación criminal,
Acuérdense que cuando hablamos de participación criminal, hablábamos de quiénes pueden participar en un delito, ¿en calidad de qué? Bueno, primero, en calidad de autor, ¿sí? Si son dos o más, son coautores. Tenemos los partícipes primarios, que tienen la misma pena que el autor, los partícipes secundarios, ¿sí? Y después tenemos al instigador del artículo 45. El 45 dice: los que tomaren parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no se habría podido cometerse, tendrán la pena establecida por el delito. O sea, son los partícipes primarios, que tienen la misma pena. En la misma pena, incurrirán los que hubiesen determinado directamente a otros a cometerlos. Entonces, entre el artículo, la primera diferencia entre el artículo 209 y la 45 es la ubicación, ¿sí? El artículo 209 es un tipo penal autónomo. Y el artículo 45 pertenece a la parte general del derecho penal y habla de las reglas de participación. Eso es lo primero que tienen que saber. Obviamente tienen cosas en común porque tanto el 45 como el 209 tienen el verbo instigar, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver en el 209 qué es instigar. Bueno, instigar es determinar, crear en el sujeto pasivo, ¿sí?, la voluntad de cometer un delito. O sea, la determinación del 45 es la misma determinación que se requiere en el 209. Pero después va a haber un montón de diferencias, ¿sí? Algunos autores decían precisamente que tenían los mismos requisitos el artículo 45 y el 209. Pero esto es muy diferente. ¿Cuáles son las principales diferencias? Las vamos a ver en forma general rápido, después cuando entremos en el 209 las vamos a ir bien. Primero, en el artículo 209, el sujeto pasivo, ¿sí?, es inicialmente indeterminado. ¿Sí? No me estoy dirigiendo a alguien particular. Por ejemplo, yo puedo estar, y puede ser uno de los medios comisivos, en un canal de televisión, en un medio de comunicación masiva, y yo en ese acto lo que hago es instigar a cometer un delito. O puedo estar en un estadio de fútbol, o puedo estar en una marcha, o puedo estar en un congreso. ¿Qué es lo más importante? Que yo no estoy determinando individualmente a alguien, ¿sí? O sea, el sujeto pasivo, el artículo 209 es indeterminado, ¿sí? Es público e indeterminado. Yo no sé a quién, yo sé que le va a llegar a todos, ¿sí? En principio es indeterminado. Después, obviamente, va a ser determinado cuando esa persona quiera cometer el delito que yo lo instigué. En cambio, en el artículo 45, la instigación tiene que ser directa. El sujeto pasivo debe ser una persona determinada, ¿sí? Yo, por ejemplo, no sé, me tengo que sentar con Matías a tomar un café y ahí lo voy a instigar, lo voy a determinar a que cometa un delito, ¿sí? Pero es determinado. Esa es la primera diferencia que hay entre el 209 y el 45. ¿Quién es el sujeto pasivo? En el 209 es indeterminado, en el 45 es determinado. Y precisamente la publicidad, por eso dice el que públicamente, ¿sí? O sea, la publicidad es un medio idóneo para llegar a un número indeterminado de personas, ¿sí? Aunque puedo yo utilizar un medio de comunicación masiva para determinar a una sola persona. O sea, la publicidad no tiene que ver con el medio utilizado, ¿sí?, sino con la indeterminación de personas a las cuales yo quiero llegar, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy en un programa de televisión y me dirijo, no sé, por ejemplo, a Lorena, y le digo: mirá, Lorena, vos tendrías que cometer este delito por esto, por esto y por esto, independientemente de que yo esté utilizando un medio público de comunicación, el sujeto pasivo resulta ser una persona determinada y en ese caso no voy a estar dentro de las reglas del 209, sino voy a estar dentro de la regla del artículo 45. ¿Sí? Otra de las diferencias, ¿sí?,
es la pena que se recibe en relación a este tipo de delitos. Fíjense que el artículo 45 dice que recibirá la misma pena que el autor. Entonces, si yo establezco que estoy frente a un homicidio, ¿sí?, o a un femicidio, o a un homicidio agravado, el instigador recibe la misma pena que el autor. En cambio, si yo logro establecer que estoy dentro de una instigación del 209, el propio artículo 209 me establece cuál es la pena, ¿sí?, que está establecida. O sea, el artículo 209 precisamente dice que son de 2 a 6 años de prisión, ¿sí?, según la gravedad del delito. Pero nunca va a ser superior a 6 años de prisión, aun cuando sea un homicidio, ¿sí? Y después se valorará por las reglas del artículo 41. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo instigar públicamente a un homicidio que instigar públicamente a un robo o a un hurto o a un daño, ¿sí? Entonces, la determinación de la pena es otra de las diferencias sustanciales que hay entre el 45 y el 209. Y la tercera diferencia tiene que ver con el momento consumativo, ¿sí? En el 209, fíjense que yo le decía, por su sola instigación, o sea, por el solo hecho de decirle a un montón de gente que tiene que ir a cometer un delito, ya se consumó. En tanto que en el artículo 45, para que yo pueda ser condenado como instigador, el autor debe haber cometido el delito instigado, ¿sí? O sea, tiene menos pena, pero hay una gran posibilidad de que yo pueda ser condenado por el 209 por una pena mucho menor, porque es independiente de la actitud que tome el autor. Si el autor comete el delito, voy a tener seguramente una pena mayor, pero que no podrá nunca exceder de los 6 años de prisión, ¿sí? Y si el autor no lo comete, voy a tener una pena que va a ir de 2 a 6 años de prisión. Seguramente la pena va a ser menor, ¿sí?, porque precisamente se va a valorar esa cuestión. En cambio, en el 45, si el autor no comete ningún tipo de delito instigado, yo no voy a ser punible precisamente porque esa es la diferencia. En el 45 no estamos hablando de un tipo penal, estamos hablando de la participación de un delito. Y si el autor no, y si no existe autor, perdón, porque no se cometió el delito, entonces no va a existir el instigador de ese delito que nunca se cometió, ¿sí? Pero fíjense siempre esto, es importante entender, porque siempre en algún inciso, alguna pregunta sobre estas diferencias hay. Si no entienden la diferencia entre el 45 y el 209, no entienden después el desarrollo del 209, ¿sí? Así que eso lo tienen que tener en cuenta. Vamos a ver cuál es la acción típica. Empecemos siempre por el principio. ¿Cuál es la acción típica del 209? Bueno, es, como yo le decía, instigar públicamente la comisión de un delito. Lo que tenemos que ver primero, ¿cuál es el verbo? Precisamente instigar, ¿sí?, que resulta ser coincidente en el 45 y el 209, que es crear, ¿sí?, determinar, impulsar en la voluntad de un tercero la comisión de ese delito que tiene que ser un delito determinado. Es decir, que no cualquier tipo de manifestación nos va a colocar dentro de la figura del 209, ¿sí? Ese delito que yo tengo que... Si me quieren cortar y hacer alguna pregunta, corten ahora, porque después al final se olvidan, ¿no? Ese delito que yo tengo que instigar en el artículo 209 tiene que ser un delito concebido como una acción típica antijurídica del culpable, o sea, tiene que estar tipificado en el momento de la instigación, ¿sí? Si yo instigo, por ejemplo, un accionar, si yo digo, por ejemplo, qué linda noche para fumarse un porro, ¿sí?, haciendo siempre los ejemplos tienen que ser sobre cosas que pasaron, ¿no? Entonces yo digo, bueno, qué linda noche para fumarse un porro, o un porrito era.
puntualmente. Entonces, decir, bueno, primero, yo tendría que analizar si lo que estoy haciendo yo es determinar, ¿sí?, con mi conducta una acción sobre el tercero, o estoy haciendo una manifestación sobre lo que me gusta hacer a mí, o lo que, ¿sí? No estoy diciendo, quiero que todos se pongan a fumar un porro, ¿sí? O necesito que para seguir tocando todos fumen un porro. Bueno, entonces tengo que hacer una determinación. Y después lo que tengo que decir es, esa acción que yo estoy, digamos, para decir, si fue una determinación, si estoy generando una instigación, ¿eso es delito? Bueno, entonces ahí vamos a decir, bueno, fumar un porro, ¿sí?, conforme la Constitución Nacional, la Corte, perdón, como lo ha establecido la Corte, no configura delito. Entonces, lo que estoy instigando no configura delito. Si la acción instigada no configura delito, voy a estar fuera del tipo penal. ¿Sí? O sea, y en esto, yo siempre les digo, hay que ser muy analítico cuando uno, sobre todo cuando uno va al caso concreto. ¿Sí? O sea, acá nosotros podemos hablar de tipicidad, del elemento subjetivo del tipo, podemos hablar, pero cuando uno va al caso concreto, ya sea, o sea, y lo digo como operador jurídico, ya sea como defensor, como fiscal o como juez, uno lo que tiene que hacer es analizar cuáles son los elementos del tipo penal, ¿sí?, independientemente de aquellas cuestiones que afecten a la moralidad o que pertenezcan a la moral de cada uno. Entonces, mire, y a mí esto, la verdad que no me gusta, no me parece bien que estén instigando a este tipo de conductas. Bueno, ahora esa conducta que yo estoy instigando, ¿es un delito como acción típica antijurídica del culpable? ¿Es un delito que está tipificado en el momento de la instigación? No, no es un delito. Bueno, entonces estoy fuera del tipo. ¿Sí? Ese delito debe ser contra una persona o institución determinada. ¿Sí? No basta con instigar delitos contra una generalidad. ¿Sí? Y esa determinación, obviamente, es fundamental porque, a ver, vamos a decir una cosa. Si yo instigo a, por ejemplo, incendiar la sede de un club deportivo, ¿sí?, en un momento, no sé, por ejemplo, desciende un club a la B, por ejemplo, la gente se enoja y yo instigo a que vayamos al club a prender fuego al estadio. No estoy haciendo ninguna alusión personal a ningún equipo de fútbol, pero bueno, tenemos que ir a incendiar bueno, a ver, es determinado, ¿sí? O tenemos que ir a pegarle al presidente del club, o tenemos que ir a... Pero siempre tiene que ser determinado, es una institución o una persona determinada, porque si no, aquí, o sea, ¿cuál es el objeto de la litigación? ¿Sí? Debe estar determinado. Lo que es indeterminado es el sujeto activo a quien yo intento llegar para que cometan ese delito. Y esa determinación, ¿sí?, cuando hablamos de, como yo les decía, no cualquier manifestación constituye una instigación. ¿Sí? A ver, aquellas cuestiones que tienen que ver con expresiones de voluntad, expresiones de deseo, yo digo, qué lindo sería que alguien vaya y prenda fuego la municipalidad, ¿sí? O sea, es una expresión de deseo o una expresión de voluntad. Bueno, eso no constituye este tipo penal porque tiene que ver con con reforzar o precisamente crear ese tipo de conductas en el agente, en el sujeto pasivo. ¿Sí? Si yo hablo y le digo, si yo intento mediante un discurso generar odio o hostilidad hacia una persona, ¿sí?, o hacia una institución, eso tampoco va a estar dentro del tipo penal. Si yo hablo mal de una persona, ¿sí?, o intento generar enojo, bronca contra una persona, eso no me va a colocar dentro del objeto de litigación. Si no estoy instigando un delito.
Ahora, que alguien después, como consecuencia de esa manifestación de bronca, de enojo, cometa un delito, ¿sí? No me va a colocar dentro del tipo penal. ¿Se entiende? Doctor, Sí. esa expresión o esa manifestación, como usted dice, de carácter muy general y abierta, ¿puede estar circunstanciada en un momento específico? Por ejemplo, yo soy el referente de un movimiento social, piquetero, como quiera llamarse. Soy el que los conduce. Y veo que hay un montón de pibes que tienen todos los elementos para, no sé, para incendiar la municipalidad, para prender fuego unas gomas afuera. Paso por adelante de ellos, tienen los elementos en la mano, tienen las ganas de hacerlo, y yo digo, qué lindo estaría que prendan fuego la municipalidad. Obviamente los pibes, si yo soy el referente, van a ir y la van a prender fuego, si cuentan con todos los elementos. ¿No se constituye circunstanciadamente una instigación? Bueno, yo creo que también tiene que ver con el momento y el lugar, ¿sí? Pero siempre y cuando, siempre tienen que estar establecidos los elementos del tipo. Es decir, yo tengo que tener una determinación de incidir, o sea, y yo podría decir, bueno, si yo puedo acreditar que vos tenías, ¿sí?, ese fundamento de crear en el otro la comisión de delitos, y además yo puedo decir, mire, y evidentemente tenía una ascendencia sobre esta gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba en este lugar, porque vio eso, porque... El tema es cuál es la interpretación, ¿sí?, que se hace sobre las palabras de la gente que las provoca. O sea, bueno, está diciendo, está instigando públicamente a la comisión de un delito contra una institución determinada. Bueno, este tipo de delitos tiene una complicación, ¿sí?, que tiene que ver con la protección constitucional de la libre expresión, ¿sí? O sea, todos tenemos, constitucionalmente, estamos protegidos en relación a nuestras expresiones. Entonces, las interpretaciones, porque incluso se prohíbe al Estado Nacional, bajo el pretexto de proteger determinados bienes jurídicos, restringir la libertad de prensa, ¿sí? Entonces, yo ahora les voy a leer dos ejemplos que son muy antagónicos, son muy interesantes, porque tampoco constituyen delito aquellas manifestaciones que tengan carácter político, ¿sí?, aunque tengan un carácter bastante agresivo o bastante complicado, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la libertad de expresión tiene que está garantizada constitucionalmente. Entonces, si yo digo, bueno, y sobre todo, a ver, chicos, yo lo que digo siempre, ¿no? Si uno se pusiera a leer, yo habitualmente lo hago porque me gusta, no solamente leo las notas de los diarios, sino leo los comentarios de la gente. Y hubiera una fiscalía especializada en analizar los comentarios de la gente, y quédense tranquilos que seguramente van a encontrar 4 o 5 instigadores públicos a la comisión de delitos, ¿sí? Y no resulta muy difícil encontrarlos, simplemente tenemos que ir, llevar la información, que nos den el número de IP, vamos a la casa, hacemos un allanamiento, secuestramos la computadora y decimos, señor, ¿usted dijo esto? Y salvo que me diga que no, que en realidad el hijo de 14 años fue el que lo escribió y él no lo escribió, ¿sí?, si están dados los elementos objetivos del tipo, entonces yo podría imputarlo, ¿sí? Pero bueno, es un tema que raya con la libre expresión, ¿sí? Es medio complicado, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo dos ejemplos, pero cuando yo hablo de una manifestación, ¿sí?, de determinación, yo lo que quiero hacer es empujar a la persona que me escucha a cometer ese delito, ¿sí? Yo quiero que actúen, pero tiene que ser un delito determinado, ¿sí? Y tiene que ser un delito típico y tiene que ser concreto. Y la interpretación que debe hacerse en relación a la tipicidad debe ser siempre restrictiva, o siempre a favor de la libertad de prensa, ¿sí? Fíjense esto, para que vean, ¿no? Porque esto es caso por caso, ejemplo por ejemplo. Fíjense, la jurisprudencia consideró atípica la conducta de un expresidente de facto en una carta publicada en un sitio de internet que consignaba la siguiente frase: terminen lo que nosotros no supimos ni pudimos terminar. Y ello así, en tanto, dice, difícilmente las expresiones de esta persona, que era expresidente de facto,
aún teniendo en cuenta la actuación que tuvo durante los oscuros años de la dictadura militar, podían promover inmediatamente alguna acción contraria a la ley. No se observa que la frase, ni en el texto completo, mencione un hecho ilícito a cometer, ni se identifique a persona o institución alguna a la que habría de dañar, circunstancia suficiente para despejar la hipótesis del 209. ¿Sí? A ver, estamos hablando de una frase extremadamente reprochable de un expresidente de facto que dice, terminen ustedes lo que nosotros no supimos terminar. ¿Y a dónde vamos? A analizar el tipo penal. ¿Sí? No vamos a analizar la cuestión moral. Dice, bueno, a ver, el 209, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el tipo penal? Bueno, ¿cuál es el tipo penal que está instigando? No lo encuentro. ¿Sí? ¿Cuál es la persona determinada sobre la cual, vamos a poner que existiera un tipo penal, cuál es la persona determinada sobre la cual quiere influenciar, o sea, indeterminada, que quiere influenciar a este agente para que se cometan contra esta persona? Bueno, no la puedo establecer. Entonces, estoy fuera del artículo 209. ¿Sí? ¿Entienden? Pero fíjense esto también, porque tiene que ver con el contenido de la política, este tipo de expresiones. También descarta la tipicidad, fíjense, sobre los dichos de la imputada, expresando en los siguientes términos. O sea, esto es lo que dice una persona, ¿no? En los medios de comunicación. Dice, hicieron muy bien los compañeros que tomaron la comisaría y romperla es lo menos que podemos hacer, romper las comisarías, porque en ellas se hace el horror, se tortura y se viola. Algún día tendremos que caer en los tribunales y terminar con esos jueces corruptos. ¿Sí? Después dice, destaca, la jurisprudencia destaca que esa persona, dice, es portavoz de un discurso de crítica y cambio, que no se origina y acaba en ella, sino que la trasciende. En este sentido, y contextualizando sus palabras, no fue otro que una protesta social, una prédica ideológica y un discurso político. Dice, tales expresiones constituyen una pura demostración de un discurso político, dice, resulta acertado de acuerdo a mi valoración y no reconoce idoneidad al discurso criticado para crear un peligro frente a un bien jurídico. Ahora estamos hablando, ¿sí?, precisamente de alguien que dice que hay que ir a prender fuego comisarías, ¿sí?, donde uno realmente podría decir, bueno, esto también, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es ¿hay un objeto determinado? Sí, ¿cuáles son? Bueno, las comisarías, ¿sí? Bueno, pero fíjense que más allá también del reproche moral que se podría hacer sobre este tipo de manifestación, la interpretación que hace la jurisprudencia siempre es restrictiva. ¿Sí? Y en este sentido, es cierto que si uno tuviera una interpretación amplia, tendríamos muchísimas causas de instigación pública a cometer delitos. Entonces, en ese choque que hay entre el derecho constitucional de la libertad de prensa y de expresarnos libremente y de el deber, ¿sí?, que tiene el Estado Nacional en generar y proteger determinados bienes jurídicos, siempre debe estarse por la interpretación a favor del imputado. ¿Sí? A ver, es un criterio que se tiene que aplicar siempre en el derecho penal, pero en este tipo de delitos, al haber derechos constitucionales mayormente vinculados, la interpretación debe ser siempre mucho más restrictiva. ¿Sí? Independientemente, como siempre digo, de aquellas consideraciones que hagan a la moral pública o a la moral individual que cada uno pueda llegar a tener. O sea, y siempre analizando, como le digo, los elementos del tipo penal. ¿Sí? Si falta un elemento del tipo penal, estamos fuera. Nos guste o no nos guste lo que dicen. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a ser realistas. Escuchamos los discursos de la campaña los últimos 10 días y de todos lados hay instigación a cometer delitos, casi. ¿Sí? O sea, cuando le hablan a la gente de un lado, del otro, o sea, pero siempre, si está enmarcado dentro de un discurso político, de una ideología, por más que la compartamos o no la compartamos, ¿sí?, tenemos que ser restrictivos en relación a este tipo de consideraciones. Los casos de instigación pública son muy claros, ¿sí? O sea, no tiene que haber lugar a dudas de que estamos
frente a un tipo penal de estas características. ¿Sí? ¿Se entiende? Es bastante polémico y complicado, ya les digo, por la cantidad de defensas que se pueden oponer frente a este tipo penal. Si uno fuera un fiscal y quisiera llevar esto adelante, seguramente va a haber un montón de cuestionamientos constitucionales, ¿sí?, en relación al contenido de las manifestaciones. Ya sea desde el punto de vista objetivo, ¿sí?, del tipo penal, ya sea desde el punto de vista subjetivo e ideológico de qué era lo que el autor pretendía. Si mire, no, yo lo que pretendía hacer era generar un discurso crítico sobre determinadas instituciones o sobre determinadas personas, ¿sí? Yo no quería que, ahora, salvo que diga, miren, señores, salgamos y prendamos fuego esta institución, ¿sí? Salvo que sea muy claro, es muy difícil lograr algún tipo de condena en este tipo penal. Y me parece que está bien, me parece que es la interpretación restrictiva adecuada que hay que darle a este tipo penal, ¿no? Siempre la libertad de expresión y la libertad de prensa deben estar por sobre todas las cosas, salvo cuando esto ya afecte precisamente un bien jurídico y esto se torne de manera que sea intolerable. Por eso te digo, la prédica ideológica y partidaria, ¿sí?, está fuera de este tipo penal. Bueno, me había ido. Siempre cuando hablamos del tipo penal que está siendo instigado, debemos determinarlo, ¿sí? O sea, tiene que ser un tipo penal que tiene que estar establecido, tiene que de alguna manera estar circunstanciado, como lo decía Maximiliano, en tiempo, modo y lugar, ¿sí? Y no tiene que ser específicamente individualizado por el autor, ¿sí? El autor no conoce por ahí los términos jurídicos y no tiene que decir, vayamos a apoderarnos ilegítimamente de los bienes de cosas, ¿sí? O robar, o vamos a robar, o vamos a incendiar. O sea, la subsunción de la manifestación a un tipo penal, ¿sí?, puede ser realizada por el juez, aunque no sea una manifestación exacta en relación a un tipo penal, ¿sí? O sea, yo puedo decir, vayamos y dañemos, o sea, rompamos, vayamos a romper todo. Bueno, evidentemente, si yo digo vayamos a romper, estamos frente a un daño. Si yo digo vayamos a incendiar, podemos estar también frente a un daño o frente a un incendio, dependiendo de las características del lugar, ¿sí? O sea, tenemos que ver cuál es la subsunción que se hace de la manifestación del autor sobre el tipo penal. O sea, no tiene que ser exacto. Y en relación a este tipo de delitos, siempre tienen que ser delitos dolosos, ¿sí? No se puede, obviamente no se puede instigar un delito culposo, porque un delito culposo precisamente carezco de la intención. Si yo no tengo intención, nadie puede instigarme precisamente a eso, ¿sí? Tampoco se puede instigar, obviamente, un delito preterintencional, ¿sí? Aunque se puede instigar un delito de daño, o por ejemplo, que después termine en un homicidio preterintencional, pero no puedo instigar un homicidio preterintencional. Si bien puedo instigar contravenciones, ¿sí?, o actos de violencia, si estas contravenciones o actos de violencia o actos de desorden, ¿sí?, si no constituyen delito, no vamos a estar dentro del tipo penal, ¿sí? Bueno, si yo instigo, no sé, a sacarla, no sé, siempre sí, actos que pueden ser, es difícil, porque a veces encontramos actos de violencia que no configuran delito, y decir, bueno, tiene que ser un delito doloso, ¿sí? A ver, salgamos todos a emborracharnos a partir de las 2 de la mañana, ¿sí? Bueno, eso no es un delito, ¿sí? Podrá ser una contravención, ¿sí? Que, bueno, salgamos todos a caminar con cuchillos por la calle. Bueno, salimos todos a caminar con cuchillo. Bueno, caminar con un cuchillo en la calle sin cometer otro tipo de acción, ¿es delito? No, no es delito, es una contravención.
¿Sí? Bueno, entonces si es una contravención no voy a estar dentro del tipo penal. ¿Sí? Vamos todos a la playa a partir de las 3 de la mañana a meternos en el mar. Bueno, puede ser reprochable porque puedo pensar que mucha gente se puede ahogar, ¿sí? Pero no constituye un delito penal. ¿Sí? Bueno, pero siempre tiene que ser un tipo. Otra de las cuestiones que hacen y que tienen que ver es la publicidad. Fíjense que dice el que públicamente instigare. ¿Cuándo existe publicidad? Bueno, cuando existe la posibilidad de que esa instigación llegue a un número de personas indeterminadas. ¿Sí? Y eso es lo que yo les quiero decir. Por ejemplo, si yo en este marco, vamos a poner, somos 2, 4, 6, 8, 10, somos 12. Somos 12. Si yo instigara o los instigara a ustedes a cometer un delito indeterminado, perdón, por cometer un delito, ustedes no serían personas indeterminadas, porque estamos en un marco donde hay una relación entre ustedes y yo. ¿Sí? Entonces, yo soy el docente, ustedes son los alumnos, ustedes son alumnos de la Facultad de Derecho. Entonces, no puede ser, o sea, la indeterminación tiene que ver con la inexistencia de que haya un grupo de personas que sean convocados, ¿sí? Particularmente para escuchar este discurso. ¿Sí? O sea, si yo los instigo a ustedes, no estaría cometiendo, en teoría, un delito del 209. Quizás sí estaría instigándolos dentro del artículo 45, porque por más que sean muchos ustedes, o sea, esto no tiene que ver con que son varias las personas instigadas, sino tiene que ver con la indeterminación, con que yo no sé a quién llego. ¿Sí? Por más que ustedes sean muchos, bueno, yo sé que está Mara, que está Lorena, que está Fabiana, que está Matías, que son estudiantes de la facultad. ¿Sí? Entonces, en este caso, no estaría dentro del tipo penal. Independientemente que, por ejemplo, la instigación pueda dirigirse de manera indeterminada, pero hacia personas que puedan estar identificadas por la actividad que realizan. ¿Sí? Yo me dirijo a los estudiantes de la Facultad de Derecho. ¿Sí? Obviamente que si yo me dirijo a los estudiantes de la Facultad de Derecho, esa instigación es indeterminada, más allá que yo la pueda, de alguna manera, limitarla por la actividad que realizan. ¿Sí? O sea, yo, bueno, me voy a dirigir a los metalúrgicos, ¿sí? No sé, me voy a dirigir a los referentes de las organizaciones sociales. ¿Sí? Por más que yo los pueda circunscribir por actividad, esa instigación es indeterminada. ¿Por qué? Porque yo no sé quién está del otro lado. ¿Sí? Yo sé que hay mucha gente. ¿Sí? Puede decir, mire, a todos los odontólogos les digo que vayan y, bueno, no sé. Pero es en ese caso. O sea, la publicidad no tiene que ver con que sean muchos, sino con que sean indeterminados. No tiene que ver con que realicen una misma actividad, sino que pueden realizar la misma actividad y que sean indeterminados. Y tampoco la publicidad tiene que ver con el medio utilizado. ¿Sí? Por ejemplo, como yo les decía antes, si yo utilizo un medio de comunicación masiva y mi discurso va dirigido a Jessica Rodríguez, y yo le digo, Jessica Rodríguez, te estoy hablando a vos, y vos tenés que hacer esto, y tenés que ir, y tenés que... Y yo, bueno, por más que esté utilizando un medio de comunicación masiva, que ese medio sea un medio público, lo que va a faltar precisamente, se fue, mirá, se puso, lo que va a faltar es la indeterminación. O sea, bueno, estoy utilizando un medio público, ¿sí? De comunicación masiva, sí, pero yo estoy hablándole a una persona sola. ¿Sí? Entonces, el hecho de utilizar un medio público no nos coloca dentro del artículo 209. ¿Sí? Nos debemos dirigir, o sea, la persona que instiga se tiene que dirigir a una generalidad de personas y esa generalidad de personas debe ser la que reciba el mensaje de la instigación. ¿Sí? Obviamente se puede hacer, como digo yo, se puede hacer en un acto político, se puede hacer en un teatro, se puede hacer por radio, se puede hacer por televisión, o sea, esos son actos públicos.
¿sí? Pero si yo en el acto público no me dirijo a todos y me dirijo a alguno o a algunos, no voy a estar dentro del tipo penal. Pero sí, acuérdense de esto, la publicidad es lo que distingue al 45 del 209. ¿Sí? Conociendo las características de lo que es públicamente. Públicamente. En lo que respecta al elemento subjetivo del tipo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que el autor tiene que conocer? Bueno, primero, obviamente, como yo les dije, la determinación, ¿sí?, de la voluntad sobre el sujeto pasivo. O sea, yo quiero determinar a esa persona y yo quiero que ese delito se cometa. ¿Sí? No estoy haciendo una sugerencia, no estoy dando un consejo, ¿sí? Tiene que haber una instigación concreta, con una voluntad firme de que ese delito sea cometido por alguien, ¿sí?, para estar dentro del aspecto subjetivo del tipo. Yo digo, no, mire, yo lo dije, me pareció, yo dije era una expresión de deseo, no. Si era una expresión de deseo, no. O sea, tiene que haber una determinación. Yo tengo que conocer, ¿sí?, el carácter de mi instigación. Yo quiero que eso se cometa. ¿Sí? Obviamente, otro del conocimiento que tengo que tener es que la herramienta que estoy utilizando, el modo que estoy utilizando, el medio que estoy precisamente utilizando, y elijo para exteriorizar la voluntad, me va a permitir llegar a un número de personas indeterminadas. ¿Sí? Yo debo conocer que si yo estoy en un programa de radio que escucha mucha gente, bueno, yo tengo que conocer que ese medio que yo utilizo llega a un número indeterminado de personas. ¿Por qué? Porque es esa precisamente la circunstancia que me va a dar llegar a un número indeterminado de personas y generar el peligro de que esa instigación se concrete. ¿Sí? O sea, yo tengo que saber que llego a un montón de personas. Y precisamente ese saber que llego a un montón de personas es lo que genera el peligro de la comisión precisamente de ese tipo penal. En lo que respecta al dolo, ¿sí?, obviamente acá hay una discusión, ¿sí? Hay autores que admiten solamente el dolo directo. ¿Sí? El autor debe conocer y debe querer instigar a un número indeterminado de personas a la comisión de un delito. Algunos autores admiten el dolo eventual, ¿sí?, que es cuando siempre la persona, conociendo o a sabiendas de que ese tipo de manifestaciones puede generar en el otro o determinar al otro a la comisión de ese tipo de delitos, a sabiendas de que puede ser, lo sigue, o sea, le resta importancia y continúa con su accionar. ¿Sí? Puede decir, mire, yo no quería, ¿sí? Bueno, pero usted sabía que si usted decía eso se podía producir, e independientemente de eso, usted continuó con su accionar. ¿Sí? Bueno, algunos autores admiten el dolo eventual. Lo que sí, obviamente, está fuera de todo tipo de discusión es que este tipo de delito no admite la forma culposa. ¿Sí? Porque precisamente no puede surgir la determinación de un delito públicamente por la negligencia, inobservancia o inoperancia de un sujeto. ¿Sí? O sea, evidentemente la forma culposa no está establecida en el Código Penal, en la parte especial, y obviamente no se admite. Pero no se admite ¿por qué? Porque tiene que haber un dolo, tiene que haber una intención específica, ¿sí?, en este tipo de delitos. Y por último, en lo que respecta a la consumación, ¿sí?, fíjense que en el 45 decíamos que se consuma cuando se consuma el delito instigado. ¿Sí? O sea, si la persona mata a otro, bueno, en ese momento se consuma el homicidio para el autor y se consuma el homicidio para el instigador. ¿Sí? En el artículo 209, fíjense cómo dice, por su sola instigación,
O sea, no requiere una acción distinta a la realización del mensaje. Entonces, ¿cuándo se va a consumar el delito del 209? Con la recepción de ese mensaje a alguna persona. ¿Sí? Si alguien recibe la instigación, ¿sí? Independientemente que sea uno, ¿sí? Porque yo utilizo un medio idóneo para llegar a un número indeterminado de personas, como por ejemplo puede ser una radio, ¿sí? Y yo lo hago a las 5 de la mañana, no me escucha nadie, pero hay 10 personas que me escuchan, con el solo, o sea, por la sola instigación, ya se consuma el delito. Si me escuchó uno, ya se consuma el delito. Entonces eso nos genera la duda, ¿no? De algunos autores, bueno, ¿esto admite la tentativa o no admite la tentativa? Bueno, y algunos admiten la tentativa. Obviamente tienes un caso muy de laboratorio, donde yo podría decir, donde yo expreso la instigación a la comisión de delito, utilizo un medio idóneo, como puede ser la radio o la televisión, y por una circunstancia ajena a la voluntad del autor, el mensaje no llega. Que como yo digo, mire, yo estoy hablando y en ese momento se produce un corte de luz. ¿Sí? Entonces yo digo, mire, lo que manifestó, bueno, sí, evidentemente es una manifestación que es una instigación a cometer un delito, ¿sí? Hacia personas indeterminadas, o sea, pretendo llegar a personas indeterminadas, el medio es idóneo, ¿sí? Pero no llego por una circunstancia particular. Entonces, en ese caso, si nadie escucha mi mensaje, ¿sí? Pero el medio es idóneo para llegar, en ese caso podría darse la posibilidad de admitir la tentativa en relación a este. Obviamente, muy de laboratorio, ¿sí? Porque no tendría que haber nadie del otro lado, ¿sí? Pero si el medio es idóneo, podría llegar a pasar. ¿Alguien dijo algo? No. ¿Sí? Sí, le quería hacer una consulta con relación a la tentativa. Sí. Se da inicio al delito, a la instigación, cumple todos los parámetros que tiene que cumplir, cumple con todos los requisitos. Yo que soy el interlocutor, el que lo está haciendo, me doy cuenta de lo que está pasando. O sea, que estoy instigando a cometer delitos, que cumplí con todos los elementos. Y automáticamente me retracto. No, perdón, lo que dije estaba mal, me di cuenta que el mensaje fue erróneo. Disculpen. ¿No se configura ahí la tentativa? Mirá, la verdad que es un caso muy interesante, no me lo habían planteado nunca y tampoco lo había pensado. ¿Sí? En lo que el problema es así, el desistimiento voluntario, ¿sí? El desistimiento voluntario es cuando yo inicio una acción, ¿sí? La exteriorizo, ¿sí? Pero me arrepiento, ¿sí? Y me retracto. Por ejemplo, me ha pasado, yo le estoy robando a una persona un celular, la persona se angustia, se pone mal, y el autor le dice, no, flaco, mira, disculpame, no, me estoy mandando una cagada, tomá, les puedo asegurar que lo he visto en la fiscalía, te lo devuelvo. Y se lo devuelven. Claro, en ese caso, yo tengo una víctima, ¿no? O sea, está bien, yo me estoy retractando frente a una víctima individual. Ahora, en el caso que vos planteás, la verdad que es muy interesante, no lo tengo tan claro, porque la afectación capaz que ya se produjo, ¿no? O sea, ya el mensaje llegó, ahora vos decís, esa retractación que yo hago alcanza para desvirtuar la afectación al bien jurídico, está buenísimo. Yo creo que encontrarías un montón de personas que te dirían que la retractación en ese caso es viable, porque decís, bueno, lo dijo, pero se retractó inmediatamente, y también encontrarías otro que te dice, mira, flaco, vos ya lo dijiste, la afectación, ya afectaste el bien jurídico, orden público, y la retractación que vos hacés posterior no alcanza, ¿sí? Pero yo creo que eso sería, a ver, en relación a como yo le decía al principio, como la interpretación es tan restrictiva en relación a este tipo penal, ¿sí? Y todas las interpretaciones deben realizarse a favor, o sea, la interpretación debe ser a favor de los derechos de la gente, del autor, yo creo que la jurisprudencia lo resolvería
dándole la razón y precisamente aceptando este desistimiento voluntario. ¿Sí? Porque el desistimiento voluntario es eso, es iniciar, o sea, yo estoy prendiendo fuego en la casa y cuando la estoy prendiendo fuego me arrepiento y apago el incendio. Y en ese momento llega la policía. ¿Sí? Entonces, dice, mire, como les decía yo un ejemplo, mire doctor, cuando llegamos le estaba devolviendo el celular. ¿Y qué dijo la víctima? No, que lo robó y que en un momento se arrepintió, se angustió, se puso mal y le devolvió el celular. ¿Sí? Entonces, eso es un desistimiento voluntario. Ahora, en este tipo de delitos, que me parece que no se configura de manera tan sencilla, la resolución va por la interpretación favor rey, ¿sí? Que siempre debemos darle al imputado y está bueno. Igual no lo vamos a ver nunca, ese ejemplo que estás diciendo vos, porque los que van para adelante van para adelante siempre. Pero es como decía usted, por ahí en la realidad política es muy habitual. Mandar un mensaje, darse cuenta del mensaje que mandó, una vez que causó el efecto, me retracto, perdón. Sí, pero vos fíjate esto, y está bueno, pero también ahí está buena la inmediatez, ¿no? Si yo digo algo y termino de decirlo y me retracto, ahora si yo me retracto 2 días después, ahí te puedo asegurar que seguro que no, ¿sí? Porque ya hubo un lapso temporal de afectación, ¿sí? Y generalmente en los discursos políticos, cuando viene una retractación, viene al día siguiente, ¿no? Entonces, en ese caso, mire, usted ya lo dijo, ya afectó, o sea, ya generó la posibilidad, porque está bueno eso, para decir, mire, como yo me retracté inmediatamente, yo no generé la posibilidad de que ese delito se cometa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque terminé de decirlo y después dije, no, me equivoqué, disculpen, no hagan esto. Entonces, pero ahí ya decir, bueno, si alguno no entendió el mensaje de mi retractación, ya no es un problema mío. ¿Sí? O sea, ya es un problema de la persona que recibió el mensaje. Y ahí yo te podría decir otra cosa. No tengo intención de que ese delito se cometa porque me retracté inmediatamente. ¿Sí? O sea, son todas interpretaciones que un muy buen defensor, yo fui defensor 10 años, siempre digo lo mismo, yo fui defensor particular 10 años y fiscal 10 años, o sea que tengo 10 y 10 en este momento, tengo el equilibrio justo. Entonces, bueno, y lo importante, chicos, del derecho penal es esto, es entender de qué lado me tengo que parar para o desacreditar una imputación o decir, mire, ¿sabe qué? Todo esto que dijo usted, fiscal, es fantástico, pero fíjese que acá le faltó, no sé, el elemento normativo del tipo. ¿Sí? Para que este tipo penal se dé, tiene que estar estos 5 requisitos. ¿Sabe qué? Le faltó uno. Ahora, está mal lo que hizo mi defendido, ¿no? Pero fíjese, 1, 2, 3, acá este no está. Y como no está el tipo penal no se configura. ¿Sí? Si estoy de este lado. Y si estoy del otro, decir, bueno, ¿cómo yo trato de probar que están presentes todos los elementos del tipo penal, ¿sí? En un mismo acto? Pues yo digo, miren, la foto en un proceso penal es una. O sea, es un instante, es la foto, y miren, esta persona hizo tal cosa, y acá está. Entonces, a veces no discuto si lo hizo o no lo hizo, porque a veces es indiscutible, porque a veces está filmado, ¿sí? Entonces yo no puedo discutir la materialidad. Yo no puedo decir que esta persona no entró a la panadería a robar. ¿Por qué? Porque tengo una filmación que lo demuestra ahí adentro. ¿Sí? Ahora yo digo, mire, se quiso desapoderar, está acreditada la utilización de un arma impropia. Entonces, esa es la habilidad que tiene que tener, yo lo digo de esta manera, la actividad creativa está siempre del lado del defensor. ¿Sí? O sea, el defensor tiene que ser creativo, tiene que buscar, tiene que encontrar. Y el fiscal es el estructurado, es el que tiene que sumar siempre la misma cantidad de elementos para decir, mire, está esto, está esto, está esto, está esto, está esto. Tengo todo, no me falta nada. ¿Sí? Y frente a eso, el defensor tiene que decir, no, mire, ¿sabe qué? Usted tiene esto, pero esto que está acá, esto no es como dice usted, esto es como digo yo. Y yo no estoy diciendo que no estuvo ahí, yo no estoy diciendo que no hizo esto, yo lo que estoy diciendo es que falta algo. ¿Sí? Bueno, y eso que falta puede hacer que todo el esfuerzo que hace uno para tratar de juntar, ¿sí? El testigo, la víctima, la filmación,
el elemento subjetivo, así, bueno, usted no puede acreditar el elemento subjetivo del tipo. ¿Sí? Está bien, usted puede decir que entró a este ejemplo, una persona entra a las 3 de la mañana a una carpintería, ¿sí? Y a la persona la encuentran adentro de la carpintería, ¿sí? Entonces, a ver, yo tengo que imputar algo. ¿Qué digo? Bueno, la persona ingresó al domicilio tanto, a la carpintería, con el inequívoco fin de desapoderar los bienes que estaban en su interior, ¿sí? ¿Y cómo pruebo yo? Y bueno, porque mire, porque tenía una mochila, porque adentro de la mochila tenía las herramientas de carpintero, ¿sí? Entonces le pregunto al carpintero, ¿estas herramientas son de usted? Sí. ¿Y dónde estaban? No, estaban en la mesa de trabajo. Ah, bueno. Y ahora están en la mochila del señor. Entonces, ¿a qué entró el señor? A llevarse las cosas del carpintero. Bueno, pero a veces esas cosas no están adentro las herramientas siguen adentro de la mesa de trabajo. ¿Por qué? Porque la policía llegó tan rápido, ¿sí?, que no tuvo tiempo de agarrar las cosas. Entonces, cuando uno dice, porque no lo puede demostrar inicialmente, con el inequívoco fin de apoderarse, del otro lado tiene que haber alguien que le diga, está fantástico, el señor entró, saltó el paredón, entró, estaba dentro de la carpintería, pero no entró con el inequívoco fin de desapoderarse de las cosas. Entró porque, no sé, porque había tormenta, porque estaba lloviendo, porque tenía frío, porque no tenía dónde dormir, ¿sí? Entonces, ¿a dónde está la creatividad? Bueno, y me falta un elemento del tipo del robo. ¿Cuál es? Bueno, el querer desapoderar al otro. Tengo el ingreso, te podría decir, mire, si es una vivienda, tengo una violación de domicilio, porque entró a un lugar donde, si es domicilio, bueno, la carpintería no sería domicilio. ¿Sí? Puedo tener un daño, ¿sí? Rompió una vidriera, le rompió la ventana para entrar, pero también tengo que acreditar el robo. A ver, obviamente, si me preguntan a mí hoy, ¿qué hace una persona a las 3 de la mañana dentro de una carpintería? Para mí entró a robar, ¿sí? Entonces, pero después demuéstrenme ustedes que no entró a robar. Y algún juez les podría decir, mire, no lo puedo acreditar. Y como no le imputó el daño, porque le imputó el robo, ¿sí? Entonces también, o sea, queda sobreseído por el daño porque no se lo imputó y sobreseído por el robo porque no pudo acreditar la voluntad de desapoderamiento. Usted lo único que puedo probar es que estaba ahí adentro, ¿sí? Entonces, es muy interesante, sobre todo si a alguno le gusta el derecho penal, ¿sí? Ver, yo siempre recomiendo, bueno, ahora no se pudo hacer durante 2 años, pero ir a las audiencias de flagrancia, ¿sí? Que nosotros hacemos siempre en el 6º piso. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver cómo frente a un mismo hecho, a una misma foto, ¿sí? A ver, el señor a las 3 de la mañana adentro de la carpintería, con la mochila, cómo ven una visión, o sea, la visión del fiscal que dice, este muchacho entró indefectiblemente, quería robar todo. Por eso tenía la mochila, por eso entró. ¿Qué tiene que hacer acá adentro? ¿Qué se piensan que va a hacer? Y bueno, y después estoy dando un ejemplo bastante burdo porque los planteos son muy interesantes y se pueden, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con la nulidad, por qué la policía paró al señor de la moto, por qué lo revisó, por qué le pidió abrir el baúl. Bueno, sí, las armas estaban adentro del baúl, pero díganme cómo llegó el personal policial, sin violar ningún derecho constitucional, a abrir el baúl al señor donde encontraban las 2 pistolas 9 milímetros. ¿Sí? Entonces, ahí se genera la creatividad del defensor. Sí, sí, bueno, yo tengo que demostrar que esto no es, como dice este señor. Pero este señor fiscal tiene todas las pruebas casi. ¿Sí? Bueno, ¿a dónde está el error? ¿A dónde está el olvido? ¿De qué se olvidó este muchacho? ¿Por dónde puedo ir? ¿Sí? Bueno, y es sumamente interesante. Así que bueno, es la estructura, yo siempre digo, el fiscal tiene que ser estructurado y el defensor tiene que ser creativo. ¿Sí? Son las 2 cualidades. Después, bueno, hay que ver qué gratifica más a cada uno. ¿Sí? Es decir, bueno, puede ser un excelente defensor creativo, pero no sentir su trabajo como gratificante cuando le va bien, ¿sí? O un fiscal muy estructurado y muy eficiente que se aburre de su trabajo porque le gustaría estar del otro lado, porque la parte creativa está del otro lado. Bueno, también
hay que ver de qué lado uno quiere estar. Por eso yo estuve 10 y 10. Así que bueno, yo tengo mi opinión formada en relación a cuál es la parte más gratificante y cuál es la parte más, o sea, que nos hace trabajar más la cabeza. ¿Sí? Pero bueno. Igual que un fiscal se aburre en Argentina. No, lo que pasa es que, a ver, trabajo siempre hay, lo que pasa es que por ahí lo que aburre no es, por ahí lo que aburre es hacer siempre lo mismo. ¿Sí? La monotonía y por ahí lo otro es más, a ver, el defensor siempre juega visitante, digamos, siempre tiene la parte más difícil, ¿no? La parte sí, bueno, es muy difícil hacer esto. Entonces, bueno, cuando logras tenés una gratificación personal, es decir, bueno, mirá lo que logré hacer, ¿no? O pude hacer esto. El fiscal tiene toda la maquinaria estatal trabajando. A ver, para mí trabaja la policía, para mí trabaja la policía científica, los peritos, tengo, no es lo mejor por ahí lo que tengo, pero tengo mucha estructura. El defensor trabaja solo con la computadora y la cabeza. ¿Sí? Es lo único que tiene, no tiene otra cosa. O sea, a veces enfrentar al sistema y ganarle al sistema te produce mayores gratificaciones. ¿Sí? Ahora hay que ver si esa gratificación personal, académica, intelectual, te produce una gratificación social. Digamos, che, mirá qué bien que me fue, mirá, lo absolvieron, qué genio que soy. Che, ¿y ahora qué? Y no, el señor va a seguir caminando por la calle. ¿Sí? Entonces la otra va a decir, mirá, logré esta condena. Como yo, bueno, ¿qué? Tengo una. Y sí, no se fue tan divertido el juicio, pero ¿sabes qué? Le condenaron a 25 años. Podemos estar más tranquilos por 15, hasta que le den la condicional. Pero bueno, es muy emotivo. Yo siempre, esto lo hablo porque como lo digo siempre, el derecho penal es apasionante, independientemente del lado que quieran estar, y no se van a aburrir nunca haciendo derecho penal. No sé si van a ganar plata o no van a ganar plata, pero es algo que te lleva y querés, como digo yo siempre, es como que a alguien le guste jugar al fútbol y lo pongan de defensor o de delantero. Bueno, el que le apasiona el fútbol, por él le gusta jugar de 9, pero si lo ponen de 2 también le apasiona, ¿no? Lo importante es estar en lo que a uno le gusta, más allá de que pueda estar en el lugar que uno realmente quisiera estar. Yo no podría hacer otra cosa que derecho penal, porque no podría contestar una demanda laboral. Sí podría, pero no querría contestar una demanda laboral, ni querría saber si la medianera va a 2 metros para acá, 1 metro para arriba. O sea, lo podría estudiar, pero no lo haría con la pasión que hago mi trabajo. Así que bueno, o también me gusta dar clase, ¿sí? Es otra cosa, pero solamente clase de derecho penal. ¿Sí? Nunca sería profesor de derechos reales, no tengo ni idea. ¿Sí? Y si me pusiera a estudiar tampoco lo disfrutaría. Así que bueno. Bueno, chicos, es 1:30, ¿sí? Me parece que hoy, para hacer la primera clase, ¿les queda alguna duda de algo de todo esto? ¿Algo que me quieran consultar? Siempre digo lo mismo, lo digo en clase, a veces esto genera distancia entre nosotros. Si alguien me quiere preguntar algo que tenga que ver con el tema o que no tenga que ver con el tema, porque a veces en las clases salimos con un tema y terminamos hablando, yo digo, de cualquier cosa, pero no es cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver con el derecho penal, con los ejemplos, y mira, a mí me pasó esto, me cortaron, no sé, la otra vez, doctor, llegué tarde porque venía por Irigoyen y justo me cortaron Irigoyen, dijo una señora. Dijo, ¿no los puede meter presos? Bueno, dice, un lío bárbaro. Dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo lo va a meter preso? Dice, bueno, no, mire, hay alguna vía alternativa. Entonces empezamos a ver, ¿no? Cuál era el derecho a la libre circulación, el derecho a la protesta, ¿sí? ¿Dónde hay un quiebre? Es decir, mire, hasta acá sí, hasta acá no. ¿Sí? Bueno, y terminamos, no hablamos de lo que teníamos que hablar, pero terminamos hablando de las cosas que se ven. Y el derecho penal, que es lo que yo siempre digo, es el derecho de la tele, ¿no? O sea, todo, salvo Wanda y Cardi de los últimos días, la mayoría es derecho penal, es decir, bueno, el procesamiento, esto, es otra cosa, es algo que se ve siempre. Sí, alguien me quería preguntar algo. Sí, profe, una pregunta que no está relacionada con el tema, pero ya está relacionada con lo que venía hablando. Están los dos puntos del derecho, el que defiende y el que acusa. ¿Usted considera que el sistema de juicio por jurado contribuye a que haya una sensación de justicia un poco más acorde al sentido común? A ver, a mí me gusta el juicio por jurado.
A mí me gusta. Y te voy a decir, ¿a quién le gusta más? Aunque esta clase está grabada, bueno, yo no lo debería decir. Al que le gusta más es a los jueces del tribunal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le saca responsabilidad. ¿Sí? Yo puedo ir a hacer un buen juicio, puedo ir y decir, yo acuso y pido. Ahora, cuando el jurado popular te dice no culpable, ya está, se terminó. Ahora, cuando el juez dice, cuando el juez absuelve, cuando el juez condena, y sobre todo, yo lo que no estoy de acuerdo es que sea el imputado el que elija si el juicio es por jurado o no. ¿Sí? O sea, si quieren hacer juicio por jurado, hagamos todos los juicios por jurado de determinada gravedad. Si digamos, miren, los homicidios van todos juicios por jurado. ¿Sí? A mí, o sea, que el imputado sea el que tenga la capacidad, el derecho a elegir, yo creo que todo debería ser por jurado. Y hay una cuestión muy interesante en el juicio por jurado, que yo no la comparto, que es qué pasa cuando hay dos imputados y uno elige juicio por jurado y el otro elige juicio de tribunal. ¿Sí? Que eso es, a ver, ¿y cuál es la solución que encontraron? Bueno, no hay problema. El que hace juicio por jurado, le hacemos juicio por jurado. Y el que quiere juicio por tribunal, le hacemos juicio por tribunal. Entonces hay dos juicios. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué pasa si en un juicio lo condenan y en el otro juicio al otro imputado lo absuelven porque determinan que no se configuró el delito? Y entonces, ¿qué tenemos? Una acción de revisión de sentencia, porque el condenado va a decir, no, escúcheme, si esto de acá dijeron que no era delito y a mí me dieron 25, yo quiero la misma. ¿Sí? Entonces, esa es una de las cuestiones que yo creo que se ha resuelto de manera errónea. De manera errónea. Yo creo que si una persona elige jurados y otra elige tribunal, la Constitución habla precisamente de juicio por jurados, y yo creo que debe prevalecer el derecho del imputado que eligió el juicio por jurado y se tiene que hacer juicio por jurado los dos. Si no, tenemos que llamar 2 veces a la víctima, 2 veces a la policía, 2 veces al testigo. Tenemos que hacer 2 juicios, ¿sí? O sea, tenemos que ocupar a un fiscal 2 veces. O sea, es una cuestión que genera un gasto, y además imagínense, va la víctima, declara en un juicio, lo condenan, va a la víctima, declara el otro y lo absuelven al otro. ¿Sí? Es una incoherencia. A ver, uno lo puede entender desde el punto de vista jurídico, decir, no, mire, lo que pasa es que acá el derecho del imputado, este eligió pero la víctima dice, escúcheme una cosa, ¿ustedes están locos? Ustedes acá condenaron a una persona por este hecho y al que estaba al lado, con el arma lo absolvieron acá, y encima al que condenaron me está pidiendo que le revisemos la sentencia, porque si este lo absolvió, este también quiere que lo absuelva. ¿Sí? Entonces, me parece que el problema va para la unificación. ¿Sí? Mire, los juicios, hay que hacer un juicio, por jurado, por tribunal, por lo que quieran, pero no se pueden duplicar los debates porque nos generan este tipo de cuestiones que son ridículas. ¿Sí? O sea, es una pavada y además la víctima siente que se le está tomando el pelo porque lo llamás 2 veces, tiene que sentarse 2 veces adelante de los mismos tipos que lo robaron o que le mataron a los familiares, y llegamos a 2 resultados completamente distintos, contradictorios encima. Entonces es un absurdo. O sea, el mismo fiscal, la misma prueba, el imputado, el coimputado, uno absuelve y otro lo condena. ¿Sí? O sea, en ese caso yo, eso sí no lo comparto, porque incluso me parece que ya habiéndose aprobado el tema de la ley de víctimas, ahí tenemos una contraposición de los derechos de la víctima y los derechos del imputado, ¿no? Entonces, ¿qué derecho vale más? Que son todos derechos constitucionales. Bueno, el de la víctima, porque la víctima no eligió ser víctima, el imputado sí. Bueno, yo no voy, o sea, por eso, ahí sale la discusión. Ahí está la discusión. Dice, bueno, ¿qué vale más? ¿Este derecho o este derecho? Y bueno, y como todo en derecho penal, tenemos las dos partes de la biblioteca. Lo que dicen que vale más lo que dicen que vale más este. ¿Sí? Bueno, y ahí se genera el debate, se genera la discusión, y por eso el derecho penal es mucho más interesante, creo yo, que las otras ramas del derecho. ¿Sí? Porque en el derecho penal
todas las discusiones tienen como objeto la libertad, ¿sí? Entonces, nadie da el brazo a torcer tan rápido, digamos. No es que tengo que pagar 50.000 pesos y me piden 20 más y bueno, pago 70 para no ir. No, acá es, o cumplo 20 años de prisión o me voy a mi casa. Entonces no es tan sencillo, no es que hacemos un acuerdo, bueno, me voy 8. Bueno, 8 años de prisión es mucho también, ¿sí? Depende del delito. Entonces, por eso hay discusiones, por eso todo es a fondo y por eso las cosas que se ven en el derecho penal, ¿sí? Porque no se arregla solamente con dinero o con una indemnización. Acá son años, ¿sí? Entonces, nadie está dispuesto a regalarle 10 años de su vida a nadie. ¿Sí? Todo el mundo va a discutir todo, bueno, y los defensores discuten todo, y está bien porque es su trabajo, y los fiscales discuten todo, y los jueces son los que tienen que decidir. Ustedes tienen la suerte que yo soy el único fiscal de la comisión, y tienen un fiscal, porque si no son todos jueces, pero por lo menos ven la otra parte del derecho, ¿no? Está bueno que haya jueces, que haya defensores, bueno, nosotros no tenemos defensores, pero está bueno porque el derecho penal, la interpretación del derecho, tiene que ver con el rol que cada uno cumple. Por más que les digan que no. ¿Sí? Por más que ustedes vengan, yo les digo, no, yo les doy derecho penal parte especial, no es lo mismo que les dé derecho a parte especial un fiscal, que les dé derecho a parte especial un defensor o que se los dé un juez. ¿Sí? Porque la interpretación que uno tiene sobre el derecho, para bien o para mal, se las termina transmitiendo a ustedes. Pero como tienen un defensor y tienen un fiscal y tienen un juez, después se quedan con la interpretación que a ustedes más les gusta. ¿Sí? Ahora, si tienen 4 fiscales, y van a salir cabeza de fiscal. ¿Sí? Y si tienen 4 defensores, van a saber cabeza de defensor. Entonces, bueno, ustedes elijan, qué sé yo les doy mi aporte, o sea, no mi aporte académico nada más. ¿Sí? Mi experiencia de vida, mi forma de pensar. ¿Les puede gustar o no les puede gustar? ¿Sí? Pero por lo menos tengan la mía, tengan la de... Sí, obviamente tengan la del doctor Sima, tengan la del doctor Bacher, tengan la del doctor Conti. Me parece que todos pensamos medio parecido en esta comisión, no hay muchos altibajos, pero bueno, hay otras. Siempre yo los digo, no es lo mismo que le dé clase yo a que les dé clase de penal 1 Cayo Mendoza o Daniel de Marcos, si lo tuvieron. ¿Por qué? Porque ellos tienen una impronta y está buenísimo que la tengan. Y está buenísimo que ustedes nos escuchen a todos. Y por eso digo, está buenísimo que un día vayan a una audiencia de flagrancia y nos vean. ¿Sí? Y digan, mirá este tipo que daba clase, mirá lo que dice. Y mirá el otro que decía tal cosa, está bien, lo dice acá también. Y mirá el juez, a ver cómo resuelve todo esto. Así que bueno, ahora no, pero yo algún día los invito cuando pase el tema de la pandemia, que vayan al 6º piso de tribunales. Es más, yo siempre lo digo, así que cuando esto vuelva, si vuelve antes de fin de año, y ustedes quieren ir, hoy no se puede por el aforo, pero vean el derecho penal en acción, el de verdad, ¿no? Esto está bien, está buenísimo, pero la aplicación del derecho en una audiencia está buenísima, y en una audiencia de flagrancia puede durar entre 7 minutos o 45. Entonces, si van 2 horas, pueden ver 10 audiencias de flagrancia, si quieren. ¿Sí? Así que bueno, hoy la verdad que parece que estuvo buena la clase, más allá de todo. ¿Alguna consulta? ¿Algo más? Bueno, no le cuenten a nadie lo que digo en clase, después de clase, porque por algún compañero se me enoja. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Gracias, Doc. Buena semana. Ah, hasta luego.